Saludos Warhammer Players, bienvenidos a Miniature World, soy Menkop y continuaremos conociendo la historia del mítico Warhammer Fantasy. Aún seguimos con los hombres lagarto, quedarán para un par de capítulos más seguramente, pero continuemos conociendo el trasfondo que está debajo de toda esta raza mítica de Warhammer Fantasy. El despertar. Una nueva era empezó y cada vez más a menudo los Slann eran despertados de su contemplación por pesadillas, acosados por visiones de vigilia y antiguos recuerdos de ataques demoníacos. Liderados por el rejuvenecido cacique Mazdamundi, los magos sacerdotes sintieron como grandes fuerzas se agitaban en el mundo una vez más, notando, gracias a sus mentes poderosas, los movimientos del caos en los polos distantes. Aunque todavía afectados por el sopor, los magos sacerdotes se comprometieron a oponerse al caos y a socavar su influencia allí donde la descubrieran. En todo momento, más de la mitad de los magos sacerdotes vivos estaban dedicados a la monumental tarea de enfrentarse al caos. Desde sus lugares de poder, a menudo en la parte superior de sus pirámides templo, los espíritus de los magos sacerdotes Slann combaten en el éter contra los enemigos que expandirían el reino del caos por todo el mundo. No fue una coincidencia que conforme la fuente de energía mística más fuerte vista en milenios apareció en el norte, la mayor horda de siervos mortales del caos invadiera las fronteras septentrionales del viejo mundo. Aunque los hombres lagarto no marcharon contra las fuerzas de la oscuridad, todos los magos sacerdotes reunieron sus poderes para que la incursión del caos pudiera ser repelida. Los Slann disminuyeron la influencia de los dioses del caos y negaron la oportunidad de entrar en combate a los mismos demonios. Aunque Magnus el Piadoso, el gran héroe del imperio que lideró la defensa de los reinos humanos, nunca lo supo, sin la ayuda de los Slann, sus ejércitos hubieran sido destrozados por los hechiceros del caos con poderes ilimitados y por las legiones de demonios. En esa época, los Slann también detectaron una sutil inestabilidad en el vórtice mágico que los elfos mantienen en Ulthuan. Los esfuerzos del gran ritual lo habían debilitado y corría peligro de exceder. Los Slann guiaron sus esfuerzos para crear un baluarte mágico alrededor del hechizo élfico que ayudara a mantener el vórtice con el poder extraído de la regeomántica. Hasta el momento, los señores del conocimiento de los altos elfos desconocen esta mística ayuda, aunque tal vez los más sabios entre ellos sospechen que hay un poder diferente que les está ayudando. El regreso de los hombres rata. Las patrullas de Slizones habían vigilado las fronteras de Quetza, la ciudad profunda, protegiéndola del regreso de los Skavens. Cuando muchas de estas patrullas empezaron a desaparecer, se empezó a sospechar. El astromante Slizón, Teteco, había predecido el regreso de los Skaven y había visto en las estrellas que los hombres lagarto estaban llegando a una confluencia en el curso de los planes de los ancestrales. Cuando no se pudiera despertar a ningún Slann, él lideraría una fuerza poderosa desde Tlaxclan. El ejército se acercaba a la ciudad profunda, con Tetoeco a la cabeza, montado sobre un palanquín de piedra, cuando dio una serie de órdenes de forma súbita. Los saurios cambiaron rápidamente sus columnas de marcha a una formación de combate. Un momento después, el suelo pareció entrar en erupción y una marea de sucios hombres ratas surgieron de las profundidades. Los Skavens habían vuelto a Lustria en cantidades incontables. De no ser por la previsión de Tetoeco, las cohortes de hombres lagarto hubieran sido rodeadas instantáneamente y destruidas. De esta forma, los Skavens se vieron forzados a atacar las líneas de batalla de los hombres lagarto y muchos hombres rata perecieron. Sin embargo, era un precio que los invasores estaban dispuestos a pagar, ya que no solo sobrepasaban a sus enemigos reptilianos 100 a 1, sino que fueron capaces de desplegar un arma secreta durante el tumulto. Pequeños equipos de hombres rata avanzaron cargando artefactos lanzadores de fuego, lanzando torrentes de llamas mutantes con las que incinerar a los saurios. Cuando su abrumador número hizo retroceder a los hombres lagarto, sucedió un extraño portento. La luna del caos, colgando en el cielo, dejó de estar a la vista cuando la verdadera luna la eclipsó. Este signo dio esperanza a los hombres lagarto, y en ello, Tetoeco leyó muchas cosas, incluyéndose la clave de la victoria y las terribles consecuencias que se producirían si sus hombres lagarto fallaban. En las siguientes horas, Tetoeco dio una serie de órdenes que fueron seguidas al pie de la letra por su ejército, y cada maniobra llegó justo a tiempo para detener el ataque de los Skavens o alguna táctica tortuosa de los hombres rata destinada a destrozar las preciadas defensas de los hombres lagarto. La caballería de Gélidos no cuestionó la orden de cargar hacia el follaje de su flanco derecho, y cuando lo hicieron masacraron a las ratas ogro que estaban colocando máquinas de guerra cuyo fuego hubiera destrozado las fuerzas de Tetoeco.
Los Skavens salieron de sus túneles para descubrir manadas de cazadores salamandra esperándoles en vez de flancos vulnerables. No tardó en notarse el olor a rata quemada. Una y otra vez, los hombres lagarto lograban sobrevivir gracias a los contraataques bien calculados. Se detectó y eliminó a los asesinos Skavens antes de que pudieran usar sus armas envenenadas, y las dotaciones Skavens fueron destruidas antes de que pudieran disparar, causando una reacción en cadena entre sus artefactos que diezmó las filas de los Skavens conforme las llamas se extendían. Tras haber eliminado las amenazas más inmediatas, Tetoeko cerró los ojos y alzó sus manos hacia los cielos para canalizar los vientos de la magia. Empleando su prodigiosa voluntad, el poderoso sacerdote Slithon empujó un objeto celestial gigantesco fuera de la órbita, haciendo que se precipitara sobre la ciudad desierta de Quetzá. Con un impacto ensordecedor, el cometa cayó al suelo, colapsando los túneles bajo la ciudad y deteniendo a la marea incalculable de refuerzos Skavens. El resto de Skavens huyeron como ratas cobardes, que son hasta ser detenidos por los saurios que les persiguieron o acabaron devorados por las criaturas hambrientas de las junglas cercanas. De esta forma, Tetoeko ganó la batalla y dirigió a los hombres lagarto hasta la victoria, cuando su derrota había sido inevitable. Sin embargo, el astromante escrutó las estrellas y el mensaje fue inequívoco. Las estrellas de las ratas brillaban con fuerza. Un vasto entramado de túneles fue revelado a Tetoeko. Se extendía por todo el mundo bajo la superficie de la Tierra, y todos sus pasadizos estaban llenos de alimañas malévolas. Se acercaban a Lustria guiadas por su repugnante dios. De hecho, muchos de sus agentes ya estaban allí. Los hombres lagarto debían prepararse para luchar otra guerra contra los hijos de la rata cornuda. El desorden creciente. El incremento de la vigilancia de los hombres lagarto demostró ser acertado, y los magos sacerdotes detectaron una onda en la red geomántica, un tirón en la gran protección. Las fuerzas espirituales de los Slam siguieron las líneas de la turbulencia hasta que llegaron a la lanza de los dioses, una enorme columna de cristal brillante que se alzaba hacia los cielos en las aguas tormentosas del mar de las tempestades. Desde su aventajada posición, los Slam determinaron que la fuente del problema residía en las Islas Tortuga, una cadena de islas situadas en la costa oeste de Lustria. Para descubrir más al respecto, los Slam enviaron expediciones de jinetes de Terradón a los que se unió el oráculo Slithon. El oráculo los guió siguiendo el rastro de la magia, navegando entre las aguas infestas de monstruos mientras los magos sacerdotes veían a través de sus ojos. No fue fácil encontrar la fuente de la perturbación. Un pilar de luz incandescente se alza brillando hasta las nubes. En su base, el oráculo descubrió un zigurat de oro puro, un lugar de gran poder de los días de los ancestrales que permanecía intacto y olvidado largo tiempo atrás por los Slam. Pero el lugar había sido detectado por los dioses oscuros, que habían enviado a sus secuaces a profanarlo. Exploradores humanos, merodeadores norteños, habían profanado la pirámide desatando antiguos poderes que no entendían. Al final de su ritual, habían perecido a causa de las fuerzas liberadas, pero aún así habían jugado su papel. Con su corrupción, el zigurat dorado había quedado separado de la red geomántica, y los hechizos que mantenía unida la gran protección se habían debilitado. Pero a pesar de todo, los hombres lagartos se beneficiaron de la corrupción del zigurat dorado. En las cámaras más profundas de la estructura, el oráculo Slithon encontró una columna sobre la que recientemente se habían hecho sacrificios. También encontró unas tablillas sagradas esparcidas que los bárbaros habían descubierto mientras saqueaban las criptas, pero de las que no reconocieron su valor. En cambio, el oráculo lo hizo inmediatamente, identificándolas como un segmento del gran plan de los ancestrales que había quedado olvidado en esa isla maldita mucho tiempo atrás. La gran protección decae. Tan pronto como las tablillas perdidas fueron entregadas a Hexoalt, otras alteraciones reverberaron en la red geomántica. Los magos sacerdotes fueron incapaces de distinguir su fuente, y aquellos Slam que no estaban estudiando las tablillas buscaron que aumentaba la presión en los centinelas arcanos que ayudaban a mantener a raya el poder del caos. No había una única respuesta, y en docena de puntos en todo el mundo, marineros humanos estaban buscando los antiguos monolitos. Algunos lugares, como el zigurat dorado, estaban abandonados en lugares salvajes del mundo, mientras que otros se encontraban defendidos por diversas criaturas o razas. En muchos casos, se trataba de elfos, atraídos por el poder del lugar, que habían establecido colonias sobre las antiguas ruinas, sirviendo como guardianes no intencionados de los nodos distantes. Con fuego y sangre, los norteños atacaron esas guarniciones y derribaron los monolitos, dedicándolos a sus propios dioses oscuros. No tardó en sentirse el efecto en la red geomántica, ya que cada lugar perdido debilitaba el conjunto.
Los Slam no tardaron en tener claro que el caos estaba ascendiendo y predijeron que los ataques a los nexos de poder irían seguidos de un asalto a la propia Lustria. Sin embargo, Lustria es enorme y el lugar donde el adversario atacaría estaba oculto a su visión. La miasma mental que había afectado a los magos sacerdotes desde la gran catástrofe se había intensificado y todos los Slam notaban cómo sus pensamientos tranquilos y ordenados eran empujados en todas direcciones. Tras la merma de tantos lugares sagrados, se había perdido el equilibrio y los magos sacerdotes estaban ciegos a lo que estaba a punto de ocurrir. Desde las junglas del norte de Exoalt llegó un enorme ejército, una fuerza compuesta por miles de siervos mortales del caos. Un tropel de elfos oscuros mercenarios de Nagaroth les lideraba. Actuando como exploradores para las hordas del norte, a la cabeza de esta fuerza se perfilaba un dragón, una sombra de medianoche montado por un ser del mal en estado puro. Bashnar, el Atormentador, un campeón ungido por los dioses oscuros. Exoalt rodeada. Los ejércitos del caos avanzaron por Lustria sin ser detectados debido a que las piedras centinelas no funcionaban. Fue el señor de los cielos, Exoalt, el jefe Slizón llamado Tic-Taco, el primero que vio a los invasores. Envió aviso a Exoalt, pero para su desgracia el cacique Mazdamundi estaba ausente investigando unas tablillas recientemente descubiertas en unas ruinas de la jungla. El resto de magos sacerdotes estaban en trance y tardarían días en despertar. Tic-Taco asumió el mando del ejército de Exoalt y preparó las defensas de la ciudad antes de iniciar una serie de ataques rápidos para ralentizar el avance enemigo. Durante 3 días y sus noches, Tic-Taco y su ejército aéreo de jinetes de Terradon entorpecieron al adversario. Atacaban desde el cielo, lanzando contraataques y dejando caer rocas sobre sus columnas. En el 4.º día, mientras los enemigos hervían de rabia, Tic-Taco vio una oportunidad y atrajo a muchas tribus de caballería bárbara y Nagaroti hacia el pantano de las sanguijuelas, donde los emboscaron, y a pesar de las pérdidas, las fuerzas del caos avanzaban imparables hacia Exoalt. Cuando las 2 grandes fuerzas empezaron a combatir, algunos de los Slam más jóvenes despertaron y enormes ráfagas de poder mágico cruzaron los cielos. En medio de la carnicería, Bashnar esparcía muerte. Apoyado por los dioses del caos, nadie podía enfrentarse a él. Aunque los arios luchaban con la disciplina fruto de su sangre fría, empezaron a retroceder, hasta que la hueste del caos se situó a las puertas de la ciudad de Templo, y el asedio a Exoalt empezó. Mientras los hechiceros del caos y los Slam llenaban los aires con duelos místicos, Bashnar, el Atormentador, alineó baterías de máquinas de guerra como nunca se habían visto en Lustria. Todos los artilugios de asedio contenían almas torturadas de demonios. Su fuego era una manifestación de su furia e hicieron enormes huecos en los bloques de piedra de los muros de Exoalt. Bashnar hizo avanzar a través de esos huecos a sus guerreros más blindados, los asesinos de élites de su ejército. En vanguardia avanzaban los Behemoth mutados, monstruos de puro músculo formados por rabia y dientes. Una y otra vez, los defensores de Exoalt repelieron los ataques del caos que intentaban sobrepasar las murallas. Desde las junglas llegaron los asaltos aéreos liderados por Tic-Taco. Muchas de las máquinas de guerra enemigas fueron derribadas, pero pasaron 2 ciclos lunares y la batalla todavía seguía en marcha. Parecía solo cuestión de tiempo que las fuerzas del caos lograran entrar en la ciudad. Sin embargo, tras 63 días de asedio, algo cambió. Cuando el sol se alzó, un enorme rugido llegó desde la jungla. Las fuerzas del caos estaban estupefactas mientras buscaban la fuente de este bramido, y la tierra empezó a temblar bajo un enorme peso. La propia jungla entró en erupción al surgir un enorme carnosaurio con Krothgar, el gran líder saurio, y siguiéndole, un ejército de caballería gélida. Bashnar, el Atormentador, montó en su dragón para enfrentarse a esta nueva amenaza y cargó. Pero el ejército de Krothgar no estaba solo. El cacique Mazdamundi llegó también, rodeado por un ejército tan numeroso como no se había visto desde la gran catástrofe. Montaba un estegadón tan enorme que la jungla se partía a su paso. El juicio de los ancestrales ardía en los ojos del Slam, y a su orden, la tierra se abrió, tragándose a la mitad de la hueste del caos antes de que empezara la auténtica batalla. ¿Y qué batalla? Krothgar y Bashnar se enzarzaron en un igualado combate uno contra el otro, un titán reptiliano de una antigua era enfrentándose a una monstruosidad del norte. Los cuernos de guerra sonaron estruendosamente y las puertas de Exoalt se abrieron para dar paso a los defensores que se unieron a la lucha. Los bárbaros vestidos de acero se enfrentaron a los escamosos guerreros saurio y la carnicería fue total. Al anochecer, el cacique Mazdamundi y Krothgar permanecían en pie sobre el campo de combate.
Más de 20 millas de jungla quedaron devastadas y llenas de pilas de cadáveres. La cabeza cortada de Bashnar colgaba de la silla de montar de Hrothgar, y las pezuñas del estegadón de Mazdamundi estaban cubiertas de sangre. Las fuerzas del caos habían sido derrotadas y Exoalt salvada. El mensaje de los ancestrales. Tras la derrota de Bashnar, la presión sobre la Gran Protección disminuyó, pero no desapareció. Los Slann razonaron que Bashnar se había aprovechado de un brote de poder del caos y que otros le seguirían. El cacique Mazdamundi anunció que había descifrado el significado de las tablillas encontradas en las Islas Tortuga y explicó que se habían escrito poco antes de la gran catástrofe y que su mensaje era irrefutable. Anunciaba que el gran plan no podría llevarse a cabo hasta que todos los elementos corruptos que aparecieran como causa del desastre que se avecinaba fueran eliminados, y empezando por los seguidores del caos. Semejantes criaturas debían ser expurgadas. Decían las tablillas, y tal y como señaló el cacique Mazdamundi, no hacerlo sería fallar sus deberes para con los ancestrales. El poder del caos se fortalecería en el mundo nuevo y los hombres lagarto debían alzarse para enfrentarse a él. Las razas jóvenes que no se unieran a ellos contra el enemigo común debían ser consideradas enemigas. Había llegado un tiempo de grandes batallas, anunció el cacique Mazdamundi. Lustria. Durante largas eras, el misterioso continente de Lustria había permanecido oculto a los extraños. Eso no había sucedido por accidente ni por alguna casualidad geográfica, sino gracias a las protecciones mágicas creadas por sus habitantes para desorientar a los intrusos. Aquellos pocos que lograban sobrepasar estas barreras invisibles se encontraban aún con otros peligros, pues las costas de Lustria albergaban mareas traicioneras, remolinos antinaturales y grandes tifones en sus claras aguas azules. Acechaban también bestias reptilianas cuyas mandíbulas podían partir en dos el casco de un barco. Y si las aguas que rodean Lustria son peligrosas, el enorme continente es una de las regiones más hostiles de todo el mundo. La mayor parte de su masa está cubierta de jungla, un lugar oscuro donde la muerte llega con una miríada de disfraces. Carnívoros prehistóricos gobiernan los bosques, algunos que persiguen activamente a sus presas y otros que la emboscan. Sin embargo, los pequeños depredadores resultan igual de mortales, esperando la oportunidad de adherirse a un nuevo huésped y desangrarse antes de que su cuerpo caiga al suelo. Únicamente los hombres lagarto y otras criaturas de sangre fría son capaces de soportar el calor sofocante y la humedad durante tanto tiempo, mientras que otras razas se enferman y mueren. Por contra, Lustria es un paraíso para los hombres lagarto, una trampa mortal para los invasores y un bastión contra los desórdenes del mundo provocados por el caos. Lustria contiene ríos, enormes zonas pantanosas, desiertos áridos, montañas escarpadas y vastas llanuras fértiles, enormes pastizales y sabanas que se extienden hasta el horizonte. Aún así, las junglas lo dominan todo. Las junglas primordiales. Al menos 4/5 partes de Lustria están cubiertas de una jungla tan espesa que en muchas ocasiones no se puede ver el cielo. Se dice que una criatura arbórea puede cruzar todo el continente sin poner un pie en el suelo. En algunos lugares, los árboles se alzan muchos cientos de metros y son más antiguos que la raza de los hombres. El suelo de la jungla está protegido por los sotobosques densos y hay pocos caminos más allá de las sendas que trazaban los animales. La visibilidad está limitada y el aire es espeso y a menudo está envuelto en brumas. Para un forastero, las junglas de Lustria pueden ser un lugar claustrofóbico, pero para sus criaturas nativas son un paraíso. Los valles de helechos, los bosques titánicos y las zonas inundadas ofrecen sus propios peligros mortales, pero las criaturas que han vivido allí todas sus vidas detectan instintivamente los diversos lugares y se anticipan a las plantas y criaturas que pueden acechar ocultas. En la jungla siempre hay algo observándote. Saber el qué puede ser es la diferencia entre la vida y la muerte. Para los intrusos es un paisaje alienígena, un infierno verde donde algo o todo está intentando devorarte. La gran cantidad de plantas de Lustria son carnívoras, pero incluso los peligros omnipresentes de la flora letal palidecen en comparación con la cantidad de criaturas que hacen de la jungla su terreno de caza. Las vides reptantes son el hogar de insectos del tamaño de puños, y la jungla reluce con sus escamas de los innumerables reptiles que esperan pacientemente a que sus víctimas pasen cerca para lanzarse sobre ellas y atacarlas por sorpresa. Lustria es una zona de batalla plagada de grandes felinos, simios caníbales y enjambres rugientes de insectos enormes.
La supervivencia es un combate constante para evitar ser devorado por cualquiera de ellos. Sin embargo, los mayores depredadores son los reptiles gigantes, bestias gigantescas que hace siglos que están extintas en el resto del mundo, pero que reinan sin rival en Lustria. Colonias de picos afilados bípedos corren entre el bosque, mientras que las manadas de gélidos buscan carne fresca cerca del suelo. Todo tipo de reptiles alados se abaten desde las cúpulas de los árboles, y el suelo tiembla al paso de los poderosos estegadones, que desgarran árboles y aplastan a las pequeñas criaturas que encuentran a su paso. Los enormes saurópodos estiran sus cuellos para capturar criaturas, y los lagartos rugientes se sumergen en los cielos devorando bancos de nubes y alterando los patrones climáticos en kilómetros a la redonda para cargar los terribles ataques con los que derriban a sus presas. En las profundidades de la jungla, escondidos incluso a los ojos de los hombres lagarto, se ocultan las extrañas serpientes emplumadas y los misteriosos arcanodones. Pero todas estas criaturas conocen el miedo cuando escuchan el rugido de los carnosaurios, ya que nadie está a salvo de la ferocidad sin par de estos asesinos salvajes. Las ciudades templo. En las tupidas junglas de Lustria es imposible ver nada más allá de unas docenas de pasos, y mucho menos vislumbrar qué se oculta a mayores distancias. Únicamente las criaturas más enormes, o aquellas dotadas con la capacidad de volar, pueden llegar a contemplar el que sin duda es uno de los espectáculos más gloriosos del continente, las grandes ciudades templo de los hombres lagarto, que se alzan resplandecientes y magníficas por encima del follaje. Las ciudades templo se encuentran entre las estructuras más antiguas del mundo y se alzaron durante la era de los ancestrales. Debido a su tamaño y a la grandeza que tienen, nunca han sido igualadas por las construcciones de ninguna raza joven. Son estructuras monolíticas, formadas por enormes pirámides que quitan el aliento al contemplarlas. En su momento, eran un hervidero de actividad. Los magos sacerdotes y sus visires supervisaban la crianza de diversas especies creadas por los ancestrales. Los eslizones se aseguraban de que las tareas diarias funcionaran perfectamente y las legiones de saurios marchaban bajo los arcos decorativos. Docenas de reptiles de la jungla fueron capturados y domesticados. Los estegadones acarreaban materiales de construcción para los croxigores. Los pliódonos actuaban como transbordadores vivientes en los canales, y los baxosaurios emitían sus gritos agudos para dar la alarma. Los propios ancestrales se movían a su antojo, aterrizando sus naves en los grandes lugares. Cada ciudad-templo se construyó de forma diferente, aunque todas ellas estaban situadas cuidadosamente en relación con un cuerpo celestial específico o con un fenómeno astral en particular. De esta forma, las estructuras servían como nexos centrales de una red geomántica, la fuente de gran parte del poder y la energía vital que utilizaban los Slann a la hora de mantener la gran protección. Desde la llegada del caos y la desviación del gran plan, muchos de esos alineamientos se habían desviado. Muchas ciudades templo habían sido destruidas y otras muchas estaban perdidas. Siempre que es posible, sus ruinas están vigiladas, pero a lo largo de los siglos algunos lugares han sido olvidados y su poder y población perdidos para siempre. En el corazón de cada ciudad hay un templo pirámide. Estos zigurat escalonados se elevan enormes y majestuosos. En su cumbre, lejos del mundo, reposan los magos sacerdotes Slann más antiguos de cada ciudad. Esa es la habitación que se conoce como la Cámara Estelar, y en su espacio sagrado los Slann pueden ordenar sus pensamientos y conversar con otros como ellos, aunque se encuentren lejos. Desde este asiento de poder, los Slann pueden dedicar su atención a las constelaciones, buscando signos de regreso de los ancestrales. Las pirámides más altas albergan a los magos sacerdotes más poderosos, y en las estructuras más pequeñas que las rodean habitan los sacerdotes menores. De esta forma, las generaciones más antiguas pueden mantener su mente clara, sin perturbaciones debidas a cuestiones menores planteadas por los Slann más jóvenes, o aún peor, por los impertinentes e impacientes sacerdotes eslizones. En las profundidades de cada pirámide se esconden criptas y cámaras accesibles únicamente a través de pasajes secretos y protegidos. Allí se esconden los restos momificados de antiguos Slann venerados, estanques con espejo desde los que observar lugares lejanos, antiguos artefactos que los ancestrales dejaron atrás y otras reliquias como las tablillas sagradas de la ciudad-templo. 4 grandes ciudades-templo se mantienen intactas, aunque esto no siempre ha sido así. En las eras desde la Gran Catástrofe, la suerte de las ciudades-templo ha ido y venido de acuerdo a la voluntad insondable de los ancestrales. Algunas ciudades se han abandonado sin ninguna razón aparente y su población se ha marchado para reconstruir alguna antigua ruina situada a millas de distancia. En ocasiones, un mago sacerdote Slann ha pedido volver a refundarla en otro lugar,
restableciendo temporalmente una residencia entre sus ruinas para poder meditar en paz sobre las cuestiones profundas que requieren estar en ese alineamiento particular. Itza, la primera ciudad. Itza fue la primera ciudad-templo en fundarse, y de ella provienen los practicantes de la magia más poderosos y antiguos de todo el mundo. El primero entre ellos es el venerable Krathike Kroak, cuyo espíritu indomable ha estado protegiendo Itza frente al regreso del caos desde los tiempos de la gran catástrofe. Aunque ha sido atacada en varias ocasiones, Itza nunca ha caído ante ningún enemigo. Los templos pirámide del corazón de Itza son más altos que muchas montañas y actúan como grandes conductos de energía. En ocasiones, la concentración de tantos slams antiguos causa que el propio aire crepite con energía mágica, mientras que en otras ocasiones una sensación palpable de serena contemplación sobrecoge a quienes la visitan. Itza es una ciudad enorme con docenas de barrios diferentes, llenos de deslizones que se mueven rápidamente. Los cielos que la cubren están llenos de terradones que portan mensajes o incluso dignatarios de alguna ciudad distante. Allí se alojan grandes ejércitos de hombres lagarto y grandes tesoros. Escondidas en los laberintos bajo las estrellas calles de la ciudad hay cámaras que contienen muchas de las creaciones de los ancestrales. Hay artefactos de poder devastador que ni siquiera los magos sacerdotes se atreven a esgrimir durante mucho tiempo. Exoalt, la ciudad del sol. Exoalt es la ciudad-templo más septentrional, situada en el Istmo de Fangs. Supone la primera línea de defensa de Lustria contra los invasores del norte. A 200 millas al norte de la ciudad se pueden encontrar los Guardianes Grises, una cadena de montañas creadas por el propio cacique Mazdamundi, el gobernante de la ciudad, con un simple pensamiento. Las alzó para bloquear el camino de un ejército de elfos oscuros que amenazaba con atacar la ciudad del sol, y la táctica probó ser tan efectiva que el poderoso mago sacerdote hizo permanentemente el encantamiento. A lo largo de su historia, el Istmo de Fangs ha sido testigo de frecuentes baños de sangre protagonizados por aquellos extranjeros que han logrado sobrevivir al viaje a través del Gran Océano. Todos los asentamientos invasores han acabado por ser derribados a excepción de los Skegi, cuyos ocupantes han demostrado ser lo bastante inteligentes como para evitar los conflictos con los ejércitos de Mazdamundi. Exoalt es la ciudad-templo más marcial. Está rodeada por una gran muralla con torres y no únicamente por la jungla. Por sus avenidas marchan regimientos de saurios y guardia del templo, y las patrullas de slizones, reforzadas con manadas de estegadones, patrullan las tierras que rodean para asegurarse de detener cualquier amenaza antes de que alcance la ciudad. Tlaxclan, ciudad de la luna. Tlaxclan se creó y recibió su nombre cuando solo había una luna orbitando el mundo, y no las dos que se pueden ver en la actualidad. La ciudad-templo es el destino para aquellos magos sacerdotes Slam que sirven como astromantes o augures, cuyas observaciones de la luna y las estrellas dan predicciones ajustadas de muchos eventos futuros. Tras la gran catástrofe, apareció una segunda luna de puro caos. Esta luna no está sujeta a las leyes universales que gobiernan los movimientos de las órbitas y es una fuente de consternación para los Slam y los sacerdotes eslizones que buscan leer el futuro en las estrellas. Los magos sacerdotes Slam de Tlaxclan y sus sacerdotes eslizones ayudantes meditan sobre lo imposible de la luna del caos. Han dedicado mucha energía a intentar sacarla fuera de la órbita, dirigiéndole meteoritos y otros cientos de planes, pero la luna sigue en su lugar. Sklanhaupek, la ciudad de las nieblas. Sklanhaupek fue la segunda ciudad-templo en ser fundada y es un lugar misterioso que esconde muchos secretos dejados atrás por los ancestrales. Toda la ciudad está envuelta en bancos de niebla para su propia protección, y es posible pasar a pocos metros de sus límites sin notar la presencia de la ciudad de lo densas que son. Sklanhaupek alberga numerosos artefactos antiguos, incluyendo el estanque Plácido, cuyas aguas permiten ver todo tipo de visiones, el dispositivo del más allá, una reliquia de comunicación a través de la cual hablan en ocasiones gente de estrellas distantes, y un barco de la eternidad, un bajel con forma de gran huevo dentro de la cual no fluye el tiempo. Estos y otros tesoros están celosamente guardados y hay pena de muerte para cualquier ajeno que logre vislumbrar la ciudad bajo sus capas de brumas, ya que Sklanhaupek es terreno sagrado para los hombres lagarto. Sklanhaupek se alza sobre un alineamiento favorable de la región mántica y en todo momento uno de los magos sacerdotes de la ciudad mantiene en torno a ella una espesa capa de brumas, un hechizo que ha permanecido activo allí durante eones. Las mismas palabras del Slam se convierten en vapor que expande por toda la ciudad, una enorme metrópolis que se extiende durante docenas de kilómetros en todas direcciones. Se dice que esas brumas poseen una fuerza terrible y que en los momentos de necesidad pueden tomar forma de criaturas, magia elemental, forma de agua y aire. Pocos invasores han sido capaces de penetrar la ciudad y han vivido para contarlo.
aunque los supervivientes han extendido rumores sobre los incontables tesoros y riquezas de la ciudad. Un legado en ruinas. La mayoría de las ciudades templo de Lustria yacen en ruinas, y rodeadas y cubiertas de maleza, pero no necesariamente desiertas. Esas maravillas han quedado reducidas a tal decrepitud por muchos motivos. La mayoría quedó destruida en la gran catástrofe, invadida por las hordas demoníacas. A lo largo del tiempo, otras ciudades de los hombres lagarto han caído ante desastres, plagas, invasiones de los sangre caliente, fenómenos tectónicos causados por los Slann y otras causas desconocidas. Aquellas ciudades templo destruidas en la gran catástrofe suelen estar encantadas, como las ruinas de Tlax, que ahora se conocen como la ciudad de los fantasmas. Allí ocurrieron tantas atroces calamidades que el aire quedó impregnado de cosas innombrables. Aún hoy, cuando la alineación de los astros es propicia, el pasado se repite y figuras espectrales luchan por hacerse con la ciudad. Otras muchas ciudades templo tienen historias similares, como por ejemplo Saugetec, que fue destruida cuando los demonios cruzaron su barrera protectora a través de una brecha, un portal que permitió a las tropas del reino disforme eludir los encantamientos protectores de los Slann. Igual que una herida que no cicatriza, esa misma fisura en la realidad se ha abierto en otras ocasiones, dando paso a grandes incursiones que han frustrado todos los intentos de repoblar estas ruinas. Ahora se la conoce como la ciudad de los ecos, y los hombres lagarto hace tiempo que han desalojado ese lugar maldito, aunque mantienen una guardia en su perímetro para dar la voz de alarma en caso de que las fuerzas demoníacas regresen. Chupayolt, la ciudad hundida, se derrumbó en el mar, mientras que Chaka, la ciudad de oro, sucumbió a las plagas Skavens que infectaron sus muros con tal virulencia que las ruinas cubiertas de vegetación no han podido repoblarse tras todos estos años. Axlolt, la ciudad de las estrellas, cayó por primera vez durante la gran catástrofe, y de nuevo durante el alzamiento de los Skavens. Desde entonces ha sido reconsagrada parcialmente, pero sigue vacía, o eso parece, pues es casi imposible distinguir a los eslizones camaleón que vigilan sigilosamente desde los árboles alrededor de la ciudad ruinosa. Quetzá, lugar natal del clan Petstilen, sigue profanada y no es apta para los hombres lagarto. No obstante, los túneles laberínticos bajo la ciudad son la morada de incontables serpientes, y los retoños de Stoek no han permitido que regrese ni un hombre rata. Mas no todas las ruinas están vacías, y algunas, como la ciudad templo de Hualt, están siendo refundadas. Cientos de croxigores arreglan las hileras de bloques de piedra, y se ha vuelto a despejar un claro en la jungla. El gran templo ya ha sido reconstruido y su cámara estelar alberga a un mago sacerdote por primera vez en esta era. Oixtl, la ciudad eterna, fue asolada por los demonios, pero los chamanes eslizones siguen custodiando su gran pirámide, y se dice que los eslizones de esa ciudad han dominado a las aves carnívoras incapaces de volar que pululaban por las llanuras cercanas. Fawax, la ciudad de la ceniza, fue abandonada y repoblada en al menos 6 ocasiones, pero sus pirámides se mantienen en pie, un testimonio ajado pero orgulloso del poder de los antiguos. Lugares de poder. Las ciudades templo no son, ni mucho menos, las únicas estructuras que se alzan sobre la espesura de la jungla, o que languidecen entre las brumas de su oscuridad. Existen miles de sitios sagrados en Lustria, ubicaciones que, lejos de estar diseminadas al azar, se construyeron según una red geomántica para aprovechar algún tipo de poder vital. Las pirámides estelares de los cielos del sur son un destino predilecto para los magos sacerdotes Slann, pues meditar bajo su sombra permite acceder a una precognición solo superada por la de los propios ancestrales. En los últimos milenios se han librado muchas batallas en la zona, ya que los elfos oscuros han tenido noticia del poder de ese lugar. Aunque las hechiceras elfas oscuras han profanado las cúspides de las pirámides al leer en ellas las entrañas de sus víctimas propiciatorias, a pocas les han gustado los augurios que vieron sobre ellas, una muerte rápida a manos de los hombres lagarto vengativos. Muchos lugares místicos se ubican junto a masas de agua, como los manantiales de la eternidad o los pantanos de fuego, donde hay estelas talladas saliendo de las aguas cenagosas. Cada una contiene vestigios de los potentes hechizos que el cacique Mazdamundi lanzó allí. Al norte de Itza, los estanques Esmeralda están reservados a los magos sacerdotes Slann y se dice que sus aguas refulgentes tienen propiedades curativas. En la gran confluencia muchos ríos fluyen juntos y forman las cataratas más grandes del mundo, y los adornados templos flotantes que se alzan entre sus brumas son lugares de profunda meditación. Algunas de las estructuras más impresionantes de los hombres lagarto resultan totalmente asombrosas para los pocos extraños que se aventuran en la jungla y sobreviven lo suficiente para descubrirla. Los Slann las diseñaron casi todas para indicar el camino a los ancestrales perdidos tiempo atrás, o para escrutar los cielos en busca de indicios sobre su paradero. El Sigurat del amanecer
con su faro siempre llameante, es visible desde más allá del horizonte. Según la leyenda, quien toque su fuego y sobreviva obtendrá el poder del sol. Esto ha atraído a cazadores de tesoros de muchos reinos. Los centinelas de Seti, una hilera de monolitos grabados y cubiertos de incrustaciones brillantes, pueden captar mensajes de los ancestrales, aunque aún esperan alguna señal. En la Alustria central hay una serie de enormes símbolos grabados en el suelo y protegidos con medios místicos de la invasión de la jungla. Desde el suelo resulta imposible distinguir formas o patrones, pues se trata de trazos complejos pensados para que los misteriosos ancestrales los observaran desde las alturas, con la esperanza de que así pudiesen guiar sus naves de vuelta y se reunieran con sus vástagos que permanecían huérfanos. Y sobre las tierras del sur, se puede decir que hace muchas eras los magos sacerdotes Lan manipularon la superficie del mundo y dividieron la masa de las tierras meridionales en dos continentes. Así, se escindió Lustria de las tierras del sur. Esto explica que las junglas de las tierras del sur sean tan similares a las de Lustria, incluida su fauna carnívora reptiliana. En un momento dado, hubo una ciudad-templo solitaria y algunas estructuras de los hombres lagarto al otro lado del gran charco, pero conforme quedaron fuera de la red geomántica, también se desvanecieron del recuerdo de los magos sacerdotes Slam. Y con este conocimiento damos por terminado este nuevo capítulo de la historia de Warhammer Fantasy, donde de momento nos centramos en los hombres lagarto. Para el siguiente capítulo veremos cómo son sus fuerzas militares y algún que otro detalle más antes de pasar a otra raza de este maravilloso universo. Espero que os haya gustado esta serie de capítulos sobre Warhammer Fantasy, su trasfondo, su historia. Suscribiros si aún no lo estáis para manteneros al día de nuestras novedades. Recordaros también que podéis seguirnos en otras redes sociales como pueden ser Twitter, Instagram y Facebook, donde también tenemos grupo. Muchas gracias a todos y hasta la próxima.